Continuando la historia anterior, después de la llegada de Césulus, la historia nos narra y nos lleva a otro momento. Capítulo 101. El amor es una llama. La historia nos dice que en el campo de batalla, que había una lucha por la capital imperial, habían dos lugares que se habían transformado en escenas que se destacaban particularmente. Uno de estos lugares era el segundo bastión, donde el dragón Nube había llegado desde más allá del cielo y estaba extendiendo sus alas y preparándose para atacar, ¿no? Otro de los lugares donde estaba el clímax era el primer bastión, donde el cielo abrasador se había teñido de rojo. Allí el poder de una mujer joven en el centro de todo había hecho que el entorno fuera tan duro que la supervivencia de cualquier organismo vivo estaba en peligro. Y estaba Araquilla, ¿no? Que comía espíritus, absorbía su poder y toda la cosa. La historia nos da un detalle, ¿no? Dice que el método por el cual se devoraban los espíritus, si bien extraían el poder de los espíritus, era una técnica muy poco convencional, que el método de pasar por alto varias condiciones para extraer nada más que su poder, estaba acompañado de muchos riesgos. Esa fue una gran diferencia con los usuarios de artes espirituales. O sea, la historia nos narra que si bien esta técnica es poderosa, también tiene sus desventajas. Luego la historia sigue. Y así seguía la batalla épica de Araquilla contra Yorna y Priscila, o Priscilla. Y seguían los ataques. Acuérdense que la técnica del matrimonio del alma permite que muchas de las ofrendas que pueda tener el usuario reemplacen el ataque y todas estas cosas, ¿no? Gracias a eso, Yorna no había resultado herida físicamente y sus movimientos no se vieron obstaculizados, incluso cuando luchaba contra el monstruo literal que era Araquilla, ya que Araquilla daba unos ataques muy poderosos. Y Yorna decía, si tan solo pudiera deshacerme de este dolor en mi pecho. Y Priscila exclamó, así que la horquilla se hizo añicos. Al igual que el otro adorno para el cabello hace un momento, se están eliminando lentamente, querida madre. Y Yorna hablaba sobre sus preciados hijos, ¿no? O sea, no que eran hijos literalmente, sino hijos en sentimiento, que les habían dado ofrendas y toda la cosa. A lo que Priscila dice que eso era una cosa muy adorable que decir. Y también como que se burlaba un poco de Yorna. Priscila le decía a Yorna, yo nunca te he presentado en un regalo, ¿acaso no soy tu amada hija? Así no, pero era un roce de palabras un poco picante, pero sin mala intención. Recuerden que Araquilla es muy poderosa, no es cualquier enemigo, así que tenían difícil la batalla. Estaban dando una batalla épica entre Priscila, Yorna versus Araquilla. Y Araquilla estaba con toda intención asesina. Y Priscila exclama, así que me dijiste que me convencerás y me harás la reina, incluso si me vuelas las extremidades. Qué macabra esperanza. A lo que Yorna le decía y le preguntaba en medio de la batalla, no le preguntaba a Priscila, ¿te arrepientes, Priscila, de cómo terminó siendo Araquilla? Priscila dice, tonterías, todo en este mundo está hecho para mi conveniencia. Sí, ya saben la personalidad típica de Priscila. Yorna decía, yo también estoy llena de remordimientos. La historia nos narra ciertos detalles, ¿no? Como el narrador así de la historia. Nos dice que era una ironía cómo había pasado el tiempo y cómo se habían desarrollado los acontecimientos de una manera tan inverosímil que Yorna y Priscila se reencontraron. Se reunieron no como Sandra y Prisca, sino como Yorna y Priscila. Y gracias a un milagro que originalmente nunca debería haber sido posible. Madre e hija estaban pasando juntas por este infierno rojo, por esta batalla que era todo un caos. Y de repente Yorna dice, te amo. Un momento después de las palabras de Yorna, Yorna dice, te amo. Un momento después, la espada Yang levantada de Priscila estaba a punto de chocar con ataques de agua y rayos directamente sobre ella, cuando desaparecieron repentinamente. No desaparecieron con el humo. Sin duda, fueron cortados por el corte de la espada Yang. Sin embargo, el destello de espada dibujada por la atesorada espada carmesí fue aún más refinado y cegadoramente rápida que antes. Priscila dice, esto es. Con una leve exhalación de sorpresa en su voz, la frente bien formada de Priscila se arrugó. O sea, Yorna al decir te amo, acuérdense de su habilidad y toda la cosa. Al decir estas palabras se había originado un vínculo con Priscila. Se activó la habilidad. Y obviamente pues las llamas dentro de Priscila, como que hubo un bufeo obviamente, ¿no? Era el vínculo que Yorna compartía con su amada hija, tomando forma como la llama que ardía en sus ojos. Priscila estaba erguida, con la preciosa espada carmesí en la mano y el ojo izquierdo en llamas. Así es, como que hubo un mayor bufeo de parte de Yorna, ¿no? Porque ella activó su habilidad. Acuérdense lo que pasa cuando activa su habilidad, la persona se vuelve más poderosa y todo eso. Yorna dice, Priscila dice, por fin estás dispuesta a reconocerme como tu propia hija, querida madre. Yorna dice, qué descarada, no seré una madre tonta que solo mira mientras te alejas en la distancia. Si vas, yo también iré al mismo paisaje infernal. Así hubo un intercambio de palabras, pero con buenas intenciones, nunca fue con malas intenciones. Eran palabras picantes.
Y Araquilla al ver esto como que se puso muy molesta. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes a la princesa? Dejando al descubierto su ira, Araquilla mostró el ojo rojo desprovisto de toda luz debajo de su parche. Yorna se reflejó en ese ojo, incapaz de ver. O sea, Araquilla estaba bastante molesta. Araquilla estaba muy molesta y dice, la princesa es mí. O sea, Araquilla era recién de Priscila, pues, ¿no? Priscila dice, no te equivoques, Araquilla. Incluso suponiendo que tus deseos fueran a ser tolerados, e incluso suponiendo que yo los concediera, seguiría siendo mía y yo nunca sería tuya. Priscila dice, y yo nunca le concedería nada a nadie. Ya saben cómo es de arrogante Priscila, ¿no? Y Priscila dice, y yo nunca le concedería nadie a nadie. O sea, Priscila hablaba con arrogancia y así despectiva. Cuando de repente, ¡pam!, le da un golpe en la cabeza a Priscila. Y Yorna le había dado un golpe en la cabeza a Priscila. Y Priscila dice, madre querida, ¿por qué me golpeaste en la cabeza? Y Yorna dice, no deberías hablar de esa manera. No recuerdo criar a mis hijos para que fueran tan altos y poderosos. Así es, somos Tean Yorna. Como que Priscila se merecía su lapo, ¿no? Esa es como es de arrogante y todo imperiosa. A lo que Priscila dice, querida madre, no recuerdo haber sido criada por ti en primer lugar. Yorna dice, en ese caso, parece que finalmente ha llegado la oportunidad. Diciendo esto, Yorna bajó el Kiseru que había golpeado la cabeza de Priscila con un ruido sordo y lentamente sacudió la cabeza antes de mirar a Araquilla. Araquilla como que se quedó un poco sorprendida, ¿no?, que había pasado. Yorna dice, finalmente me has visto, general de primera clase Araquilla. Ha llegado la oportunidad de expiar mi falta de virtud al no disciplinarte junto con Priscilla, como debería haberlo hecho. Araquilla dice, ¿qué? ¿Qué haces? Yorna dice, en pocas palabras, no soy una madre que toma atajos al disciplinar a sus hijos. Prepárense, niñas. Y así seguía la batalla. Capítulo 102. Muro de resolución. La historia otra vez nos narra a otro escenario, donde estaba Top. Donde otra vez la historia nos lleva en la parte que se había quedado, ¿no? Cuando Tog encontró a Otto, a Medium y a Petra. Y Tog decía, ¿quién sabe? Mi instinto me dice que tú eres la raíz de todo mal en esta guerra. Tog le dice, es mejor no perder el tiempo con ustedes tampoco. Todas estas personas que había encontrado Todd eran objetivos que él debía asesinar. Esa es la conclusión irrevocable a la que había llegado Todd. Acuérdense que Tog es inteligente, se da conclusiones, se da cuenta mucho por las expresiones de las personas cuando están diciendo la verdad o mienten o tratan de pasarse de listo, ¿no? Tog tenía la intención de matar a estas personas. No le importaba si fuesen niños o no. Esto era la guerra. Otto estaba muy preocupado y muy temeroso. Se dio cuenta que esta persona no era alguien normal y se dio cuenta que esta persona tenía un juicio excepcional y un análisis muy impresionante. Tog seguía hablando y dice, mi instinto me lo dice, eres la raíz de todo mal en esta guerra. En respuesta a las palabras de Todd, Otto apretó los dientes mientras vertía toda su energía en evitar el primer golpe y se preparó para recibir y evitar el primer golpe. Y Otto esquiva con las justas y grita, Petra, Petra-chan, grita. Y dice, Petra, número 7. A la señal de Otto, Petra levantó el brazo por reflejo. O sea, como que ellos ya habían tenido una preparación con anticipación, pues obviamente Otto y todos los demás saben que si están en el campo de batalla, por aquí y por allá, iban a haber enemigos. Entonces ya habían tenido una preparación de antemano, un plan de ataque y toda la cosa. Así que presten mucha atención. Otto dice, Petra, número 7. Y entonces Petra grita el nombre de su amado, Subaru, para disipar el exceso de ansiedad. Simplemente Petra apretó los dientes y Petra dice, Yigual. Un rayo de luz blanca salió disparado de las yemas de los dedos de Petra mientras cantaba esto. Así es, amigos, Petra sabe usar magia. Era uno de los pocos hechizos ofensivos dentro de Magia Yang y una lanza de luz que atravesaba cualquier cosa en su camino, pero solo cuando la empuñaba un maestro de primer nivel. O sea, esta magia, aunque era ofensiva, todavía era un nivel pollo pues de Petra, ¿no? Pero sí era efectiva, pues para nada. Y la inexperta Petra no cumplía con ese estandarte de un maestro de primer nivel. El Yigual de Petra infligió una quemadura en el mejor de las cosas, en lugar de matar a un objetivo vivo. Sin embargo, o sea, ojo con esto, Petra activa Yigual, que es una luz blanca, pero no estaba dirigida al hombre que había saltado sobre ella, sino al suelo, en diagonal detrás de él. Era su movimiento ensayado número 7 que había tenido con Otto y con los demás que habían planificado, ¿no? El objetivo de esta magia de Petra cuando lanza su hechizo no era quemar al hombre, el objetivo era encender lo que había sido preparado, así es, debajo. No fue apuntado hacia Tog, esta magia fue lanzada hacia el suelo. Tog dice, ¿qué? O sea, era un ataque en conjunto, ¿no? Ellos habían anticipado planes a la batalla y habían puesto trampas terrestres. Debajo de la tierra habían puesto piedras mágicas de fuego. Entonces Otto le da la señal a Petra, Petra tira su magia, lo lanza al suelo justo cuando Tog estaba por atacarlos y
como eran piedras mágicas de fuego, pues iban a explotar. La historia nos dice que se habían preparado 10 trampas en caso de que Otto, que buscaba enemigos utilizando canales abiertos, y Petra, que lo ayudaba por si podrían ser atacados, ¿no? Como les digo, ya habían tenido planes anticipadamente. Tog hace ¡che! Instantáneamente, la vigilancia del hombre cambió ligeramente hacia su espalda. La explosión no estalló bajo los pies del hombre ni de cerca de él, por lo que el impacto y el calor de la explosión no lo alcanzaron. O sea, explota, ¡pum! Pero Tog no le cae el impacto porque esa parte, ¿no? Pero Tog ya estaba atento ahora. Ahora Tog sabía que debajo de la tierra habían trampas de explosiones, así que Tog tendría mucho más cuidado. Y Medium, que también estaba con ellos, pues no, balancea una espada bárbara en su mano. Medium se hundió en el pecho de su oponente. Aunque no era mucho más alta que Petra, la chica rubia cortó audazmente el brazo del oponente con una valentía completamente diferente a la de Petra, y comenzó a cortar el brazo del que empuñaba el hacha. Así es, comienza a atacar y apuntar el brazo para hacerle daño. Tog hace ¡cha! El hombre, distraído y chasqueando la lengua, torció la muñeca y rápidamente paró el golpe de Medium con su hacha. Así es, Medium le ataca con el hacha a Tog, pero Tog rápidamente coge su hacha y lo bloquea el ataque, ¿no? Ambos se encogieron de hombros ante los hombres iniciales del otro y volvieron al punto de partida. Acuérdense que Medium es fuerte y poderosa en el sentido de la espada, ¿eh? Solo que está en versión chota y ha perdido fuerza también y habilidad por la versión chota, ¿no? Medium dice, otro, y comienza a atacar y atacar. Después de todo, Medium no era tan débil de voluntad en absoluto, acuérdense que Medium es guerrera. Y luego Otto otra vez grita, Petra-chan, número 4. Petra dice, sí, y Petra otra vez activa, igual. La magia se liberó una vez más, pero esta vez el suelo explotó en un lugar mucho más cercano que antes. Y Medium, que estaba atacando a Tog y había explosiones, Petra estaba por aquí, por allá, y Otto también estaba por aquí, por allá, ¿no? Otto dice, si es necesario, involucraremos a Medium-san. Petra dice, te lanzaré un hechizo curativo más tarde, ¿de acuerdo? Ya que entre las explosiones estaba impactando tanto a Tog y a Medium, pues, ¿no? Medium dice, oh, realmente no lo entiendo, pero no puedo parar ahora. Las explosiones detonaron a unos metros de distancia y los golpeó de una manera que delataba tanta ingenuidad. Por despiadado que haya sido, Petra estuvo de acuerdo con la forma de pensar de Otto. Claro, o sea, esas explosiones igual iban a hacer daño a Medium, pero no había de otra. No era tiempo para preocuparse por si sus aliados se podrían herir o no. Era una cuestión de vida o muerte, y tenían que detener a Tog, que tenía la intención de matarlos fríamente. A lo que Tog dice, maldición, oye, dame un respiro. Tog dice, ¿estamos pensando lo mismo? O sea, las palabras de Tog, si bien decía estos diálogos, la historia nos narra y nos dice que sus palabras sonaban terriblemente claro, y no había ni una pizca de ira o impaciencia por haber sufrido algún contratiempo. Era más como un sentimiento extraño fuera de lugar. O sea, Tog estaba un poco molesto, pero estaba tranquilo. Tog estaba tranquilo, era como un pequeño contratiempo para él, ya que Tog, pues acuérdense que es un cabrón, es alguien poderoso y está acostumbrado a los contratiempos. En el momento que Tog dice, ¿estamos pensando lo mismo?, Petra escuchó esas palabras y se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Incluso sin entender estas palabras, la intención detrás de ellas se sentía clara como el agua. Y Otto seguía hablando, ¿no? Y le decía, Petra-chan, número 2. Justo cuando Petra estaba a punto de darse cuenta de la verdadera naturaleza del escalofrío, el grito de Otto abandonó todo pensamiento e inmediatamente Petra obedeció, ya que la historia pues nos narra las perspectivas de los personajes, sus sentimientos, sus pensamientos y toda la cosa. Y otra vez Petra activa Yiwal. Sin embargo, esta vez el Yiwal de Petra estaba apuntando debajo de sus propios pies. O sea, esta contramedida que había hecho Petra era un plan también que había tenido Otto y Petra, ¿no? Y era un plan de emergencia que ellos hubieran preferido no usarlo, porque sabían que esto les iba a lastimar y que les iba a doler. Pero como Tog estaba ahí acercándose y atacando toda la cosa, no les quedó de otra. Y el cuerpo de Petra salió disparado por los aires. Pero obviamente, al momento de hacer esto, Otto, que estaba apoyando a Petra también, la agarra y la protege de la explosión. Y entre esa explosión, los empuja, Otto la protege también con su cuerpo, ¿no? Ya que Tog estaba ahí atacando. Los cuerpos de Otto y Petra rebotaron en el suelo. Stop agarró su hacha y lo señaló. El hombre olfateó el olor a hierba quemada que se convertía en humo negro, mientras sentía bajo sus pies donde había ocurrido la explosión. Y Tog con su olfato hace y comienza a señalar con su hacha y dice allí, y luego por allí. Petra y Otto se quedaron sorprendidos. Petra abrió mucho los ojos ante estas palabras y ante el señalamiento que hacía Tog. Petra dice, pero ¿cómo? Otto dijo, no puede ser, ¿acaso se lo dijo un espíritu? Ya que al parecer Tog había descubierto las ubicaciones de las explosiones. Recuerden que Tog es un cabrón. Petra dice, pero no hay ningún espíritu aquí, Otto. Tog dice, hay más de una forma de hacer que cumplan, si no quieren ser comidos, eso es. Petra dice, Otto dice, no digo esto solo por despecho, pero probablemente sea lo mejor si no escuchamos este tipo. Petra le dice a Tog, te desprecio. Medium dice, siento lo mismo, ya que
Acuérdense la habilidad de devorar a los espíritus, ¿no? Ya que, o sea, sí, realmente Tok se dio cuenta gracias a los espíritus, pero acuérdense que hay una habilidad que devora espíritus. Por eso el desprecio de ellos. Y así estaban en una batalla épica, moviéndose por aquí y por allá. Y Tok dice, de los tres, eres la más fácil de leer. Le decía a Medium, ¿no? Medium dice, ¿ah? Tok dice, eres el único que hace las cosas al estilo imperial. Petra dice, Medium-chan. Y entonces Tok se acercaba con el hacha a matar a Medium. Se dirigía con su hacha levantada en mano a matar a Medium, que estaba detrás de él. Justo antes de que le cortaran la cara, la gruesa hoja del hacha chisporrió y fue repelida, así es. Bueno, entonces cuando Tok se dirigía a matar a Medium, y Medium estaba pensativa y recordaba algunas cosas, y justo en ese momento donde Tok cogía su hacha para cortarle la cara y cortarle la cabeza a Medium, de repente es detenido por una espada, y se escuchó un sonido de choque en los sonidos de metal de choque, ¡pah! Y el ataque de Tok fue repelido. Y Tok dice, eres. Y así es, lo que había detenido el ataque de Tok era la espada de dragón azul, que era tan gruesa como el hacha que había sido repelida. La persona que lo agarraba era bastante extraña con su apariencia, y el hombre con un solo brazo dice, me preguntaba dónde se veían peor las cosas, pero como dice la gente, está más oscuro justo debajo del poste de luz. Pero hombre, es realmente preocupante cuando el futuro es tan oscuro. Así es, se tiraba unos diálogos medio raros al Aldebarán, el hombre que había llegado y había salvado a Medium. Era Aldebarán dice, este oscuro futuro está fuera de mis manos, ni siquiera puedo ver las estrellas después de todo. Aldebarán había entrado en batalla. Aldebarán había salvado a Medium. Capítulo 103. Cuenta regresiva desde las estrellas. La historia luego nos lleva con Ren, donde Ren se decía a sí misma, si voy a hacer un movimiento, es ahora o nunca. Ren pensaba sobre la batalla que se estaba dando en la capital imperial, ¿no? Ren pensaba, después de todo, Belzec-san y yo estamos en lados completamente diferentes. Ren pensaba sobre quién podría ser enemigo y quién podría ser aliado. Como ella no era ni del Imperio de Wallachia ni era aliado de los demás, comenzaba a indagar en sus pensamientos un poco, se ponía un poco filosófica Ren. Ren también estaba preocupado, ya que ella estaba, acuérdense, en la mansión de Belzec, y esto estaba ubicado en la capital imperial donde se estaba dando todo el desenlace, toda la batalla épica. Aprovechando de la negligencia de la seguridad en la mansión, Ren se había escapado silenciosamente de la habitación. Ren se decía a sí mismo, debo pasar desapercibida hasta que me escape. Ren estaba escapando por la mansión sigilosamente cuando subió al techo. Recuerden que Flock también estaba cautivo de la mansión, o sea, Ren quería escapar de la mansión, pero se subió primero al techo. ¿Por qué? Porque había otro plan. Presten atención. Ren no quería escapar sola, quería ir por Flock también. Y la mansión estaba rodeada por un alto muro para empezar. A diferencia del techo, escalarlo habría sido difícil, por lo que no parecía tener sentido siquiera considerar. Ren en sus pensamientos mientras buscaba salidas así, planificaba y toda la cosa, o sea, se movía de por aquí para allá para buscar cómo escapar, pues no, y obviamente de paso llevarse a Flock y toda la cosa. En sus pensamientos la historia nos narra que ella pensaba sobre el príncipe heredero de cabello negro, que había sido aclamado como el líder detrás de la rebelión. Y Ren se decía a sí misma, necesito asegurarme de que Flock-san y yo, así como Katina-san, estemos a salvo. O sea, presten atención, Ren estaba buscando, subiendo por aquí, moviéndose por aquí y por allá para buscar la manera de escapar. Estaba memorizando el camino o posible lugar donde podrían salir junto con Flock y Katina, ¿no? Y después regresa para ir por ellos. Cuando de repente Ren se dio cuenta de algo. En el cielo había un extraño suceso y Ren se le erizó la piel y se puso de gallina. Ren se quedó sin aliento al ver la batalla que se desarrollaba a través de los muros de la ciudad, mientras el cielo amenazante se transformaba en un espectáculo peculiar. Ren estaba en el techo, acuérdense, estaba en el techo tratando de buscar una salida por ahí, para luego regresar por Flock y Katina. Y al ver desde el techo todo lo que se estaba desarrollando en la capital imperial, las batallas épicas y toda la vaina, exclamó un ¡ah! Y se quedó sorprendida y se le erizó la piel, ¿no? Por todo lo que estaba viendo. En ese momento, pues, al ponerse rígida por todo lo que estaba pasando, perdió la fuerza para permanecer de pie en el techo. Y entonces se deslizó por la pendiente del techo y casi se cae por completo, pero rápidamente agarró el borde del techo con todas sus fuerzas. Y Ren dice, eso estuvo cerca. Y al estar agarrada de ahí, se da cuenta que ya luego se separa, ¿no? Y se da cuenta que había una puerta al final del pabellón y le había llamado la atención. Esta había sido la primera vez que Ren había visto una puerta a un edificio separado al que se le había prohibido entrar. Entonces Ren pensó, ¿qué es esto? ¿Una puerta oculta?
Entonces Ren se baja, abre esa puerta, que no había visto esa puerta en ningún lugar, recién se había ganado, ¿no? Y ya eran edificios que separaban. Entonces Ren va cuidadosamente y abre la puerta y se da cuenta que era como un sótano que dirigía, un sótano que tenía bastantes escaleras. Ren dice, escaleras que conducen a un sótano. Y la puerta no estaba cerrada con llave. Probablemente porque era innecesario, pensó Ren. Ren comenzaba a bajar, cuando notó algo y exclamó, ¿hay alguien ahí? Esa persona había escuchado la pregunta de Ren y exclamó, Su Excelencia, debo. Ren dice, ¿quién eres tú? El hombre dijo, debo proteger a Su Excelencia el Emperador, Vixen Wallachia. Con una voz baja y manchada de sangre, la voz de ese hombre resonó lastimosamente en el aire viciado del sótano. Y entonces el hombre dice, yo soy Ghost Ralph, debo proteger a Su Excelencia del gran desastre. Acuérdense que habían dicho que había un general divino que había desaparecido y toda la cosa y no se sabía si estaba muerto o vivo. Y aquí está, pestes, ya. El hombre era como un león, decía la historia, no narra así, ¿no? Que rugía heroicamente mientras su rostro estaba cubierto de cicatrices. De repente la historia nos lleva con Serena. Acuérdense que la historia no es cronológico en el sentido de que te cuenta algo, sino que se salta varios momentos. Y eso está bien porque es lectura. Y yo trato de traspasarles esto como está. No trato de modificar nada y de cambiar las cosas a mi manera. Yo te lo narro tal como está. La historia luego nos lleva con Serena, donde hablaba con Abel y le decía, Abel, fuiste tú el quien difundió el rumor sobre el príncipe heredero, ¿no es así? Acuérdense que el escuadrón de dragones ya había aparecido y estaban preparándose para atacar, estaban atacando ya contra los jinetes de Madeline, ¿no? El escuadrón de dragones de Serena ya habían aparecido y estaban combatiendo al enemigo, los otros dragones voladores. A lo que Abel dice, parece que tengo tiempo para tu charla ociosa ahora. En todo caso, ¿no deberías estar atento a los movimientos de tus subordinados? Hasta que Abel tira factos, ¿eh? Serena dice, sí, por supuesto, pero es desalentador que descartes esto como una cháchara ociosa. Tomé una postura debido a tu carta rápidamente, pero ya que mi venida era tan vital para tu estrategia, tratarme con un poco más de cuidado no te haría perder la cara. Abel dice, hablando como un plebeyo, bueno para nada. Serena dice, incluso si hablara como un filisteo, preferiría no actuar como tal. Tengo demasiada curiosidad sobre la respuesta de antes. Encogiéndose de hombros, Serena apartó la mirada del cielo y miró hacia Abel, ya que, bueno, a Serena le gustaba el chismecito, pero no. Serena dice, el príncipe heredero de cabello negro, tú eres quien difundió esa historia, ¿y no es este príncipe heredero el que lidera ese grupo en medio de su glorioso alboroto? Abel dice, verás, en resumen, ¿crees que esta agitación que se extendió por el campo de batalla fue orquestado por la descendencia ilegítima del emperador? Serena dice, no, mis disculpas, es una forma de hablar, no creo que el príncipe heredero de cabello negro sea realmente el hijo de su excelencia, con toda probabilidad, su excelencia no tiene hijo. Y Serena sigue hablando, no dice, su excelencia nunca tomó una reina, y no se menciona que alguna vez tuvo intimidad con una mujer. He tratado de seducirlo antes, pero me ignoró por completo. Eso debería servir como evidencia sólida. Abel dice, entonces, ¿estás de acuerdo? Serena dice, por supuesto, hablo completamente en serio. Abel dice, no te pregunté si hablabas en serio, te pregunté si estabas cuerda. La mirada de Abel se volvió severa cuando se le presentó una razón bastante poco conveniente para basar su argumento. La historia nos dice pues que Serena era uno de los altos condes más prominentes de Wallachia, y que Abel le tenía alta estima a Serena por sus habilidades y ambiciones, ¿no? Y que la había tomado como una de las fuerzas necesarias para dar este golpe decisivo en la batalla final. Serena dice, no quiero decir que el príncipe heredero sea el hijo ilegítimo de su excelencia, pero creo que es un representante más fiel para liderar esta gran guerra civil. Después de la guerra, si usted y el príncipe heredero van a unir fuerzas, ¿no es obvio a quién deberíamos preguntar sobre el futuro del imperio? A lo que Abel, al escuchar estas palabras, hace, ¡ja! A lo que Serena dice, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Abel dice, no me estoy riendo de ti, más bien admiro tu perspicacia. Es solo que cuando las conclusiones difieren, el proceso simplemente está aún más desconectado. No es irrazonable, eso sí. O sea, estas palabras eran irónicas para Abel, ¿no? A lo que Abel dice, no tengo intención de entregarle el trono a nadie. Tu evaluación está equivocada. Serena dice, entonces, ¿estás diciendo que todas mis conjeturas están completamente equivocadas? Abel dice, no todas. Tienes razón, corrí la voz sobre la existencia del príncipe heredero de cabello negro con la intención de encontrarlo arrasando en el campo de batalla. Pero la gravedad del asunto es diferente. Serena dice, ¿la gravedad? Abel dice, es la gravedad de subirlo al escenario y mantenerlo en línea.
Esto último tiene poca importancia. En cualquier caso, esa ingenuidad suya no puede tolerar los sacrificios de otros. Que Abel dice a sí mismo, pues, deja a un lado la vacilación y la piedad, y aprovecha al máximo tu ingenuidad. Eso es lo que te hace verdaderamente especial. Natsuki Subaru. O sea, Abel ya se había ganado, pues, que este batallón era liderado por Natsuki Subaru. Acuérdate que Abel es muy listo, muy inteligente, calculador, fue y toda la vaina. Y él puede sacar conclusiones y unir las piezas rápidamente para saber muchas respuestas basado en ¿cómo se llama? En información que obtiene, ¿no? Cuando de repente que Abel estaba conversando con Serena, aparece un hombre en medio de los soldados y el campo de batalla, y varios soldados lo apuntaron con intención de atacarlo. A lo que Abel dice, bajen sus armas, esta cosa no representa una amenaza. Los soldados dicen, pero señor. Abel dice, incluso si le dieras un cuchillo, no podría hacer nada. Es un payaso cuya única habilidad es jugar con las palabras. A lo que este hombre dice, oye, a lo que este hombre dice, ¿qué? Esto es algo desagradable de decir, eso me dolió, ¿sabes? Y Serena dice, tú, ¿por qué estás aquí? ¿No eres el observador estelar? Y este hombre era Ulvik. Y Ulvik dice, si fueras tan amable, llámame Ulvik, encantado de conocerla, alta condesa Dracroy. Y lo que Ulvik dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta es una conversación para después del gran desastre, si es que sobrevives, ¿verdad? Así es, había aparecido Ulvik. Capítulo 104, Bastiones en el caos, primera parte. Los ojos de Abel se abrieron ante escuchar las palabras el gran desastre. Obviamente Abel estaba con su máscara Oni, y nadie podría ver sus expresiones. Abel le dice a Ulvik, ¿enfrentarme aquí es solo otro evento que anticipaste? Ulvik dice, oh, no, de nada. Me estás dando demasiado crédito. Estoy lejos de ser un gran problema. Abel dice, si todo lo que has venido a decir son tonterías, con gusto te cortaré la lengua. Ulvik dice, oh, querido, estoy tan asustado. ¿Qué pensamientos que revuelve el estómago como de costumbre? Serena dice, te he visto antes. El observador estelar entrando y saliendo del Palacio de Cristal. Debe ser uno de los bufones que su excelencia el emperador tiene a su lado. ¿Lo conoces, Abel? Abel dice, irremediablemente así es. Serena dice, no fue mi intención agitar tus plumas hasta que todo esto terminara. Pero no puedo evitar preguntar, ¿quién podría estar escondiendo su rostro detrás de esta máscara de Oni? Mientras Serena se preguntaba sobre la identidad de Abel, un rayo de racionalidad moraba en sus ojos entrecerrados. Abel dice, responder esa pregunta no es una prioridad en este momento. La historia nos dice que Serena no tenía de todo claro quién era este tipo. O sea, Abel, pues, ¿no? ¿Quién era Abel? Todos sabemos que es el emperador, que es Vincent, pero que Serena no estaba al tanto de quién era en realidad. Acuérdense de la habilidad que tenía la máscara de disipar la imagen de la persona y toda esa cosa. A lo que Serena dice, hay medios para quitarte esa máscara por la fuerza. También confío bastante en mis habilidades en ese sentido. Abel dice, déjalo ser. Considera esto como una advertencia. Serena dice, oh, ¿me estás advirtiendo? Ulvik dice, esperen, tranquilícense un poco. ¿Cómo es que puedes crear una atmósfera tan tensa con solo mostrar tu rostro? Y así seguían hablando, ¿no? Eso lo voy a cortar un poco. A lo que Serena le dice a Ulvik, si te pones del lado de su excelencia, el emperador Vincent Volakia, tu deber debería ser atacarme a mí y a este hombre al mando de las fuerzas rebeldes. Si te quedas quieto, este hombre es como si estuviera muerto, ¿no debería ser esto bienvenido para ti? Abel dice, ¿quién te dio permiso para matarme? Puedes seguir adelante y morir tú mismo. Serena dice, lo siento, pero estoy hablando con este observador estelar en este momento. Por favor, no interrumpa nuestra conversación. Ulvik dice, no pongan caras aterradoras. Estoy desarmado después de todo. Así hablaba, ¿no? Serena con Ulvik. Ulvik miraba a Abel y dice las siguientes palabras. Bajaste del escenario una vez antes. O más bien, es más apropiado decir que te obligaron a hacerlo, pero ¿planeas levantarte una vez más? Abel dice, y se quedaba pensando ante las palabras. Acuérdense que este man es un observador, un Stargazer. Y Abel dice, nunca tuve la intención de bajar del escenario ni una sola vez, como tú lo llamas. Y había un intercambio de palabras, ¿no? Abel dice, eso es algo que no puedes comprender, observador estelar. Después de todo, nunca has pisado el escenario. Ulvik dice, vaya, una cosa dolorosa de escuchar. Abel dice, incluso tú deberías poder entender eso. Y seguía hablando Abel y menciona, el tiempo está cerca, probablemente por eso has viajado hasta aquí. Abel dice, tonterías, no soy nada como tú. Puedo especular unos segundos antes de tiempo, pero no estoy seguro. La aceptación ciega podría ser una forma más adecuada de describirlo. Y después de un intercambio de palabras, Abel dice, bueno, más importante. Serena dice, más importante. Abel dice, los dejo con un gran papel que de interpretar. Un papel que nadie más que tú puede cumplir en este campo de batalla. Y luego la historia nos lleva con la batalla que tenía Emilia versus Mesoreia y que había llegado Césulus, ¿no? Entonces Mesoreia exclama, tú. Y Césulus dice, jaja. En lugar de tú, deberías llamarme Césulus Sigmund. Eres más que bienvenido a dirigirte a mí, tan fuerte que harás eco en todo el campo de batalla. Mesoreia grita, Césulus Sigmund. Y Césulus dice, sí, eso es todo. El dragón ruge y exclama el nombre de Césulus Sigmund. Emilia se sorprendió de cómo un chico mucho más pequeña que ella había logrado esto.
Emilia dice, ese chico es asombroso. No solo había detenido el aliento del dragón que estaba a punto de borrar el campo de batalla. Así es, Mesoreia lanza un rugido con su aliento. Y Césulus lo detiene, ¿no? No solo detuvo el aliento del dragón, sino que también declaró con orgullo cuál era probablemente su nombre cuando comenzó a luchar contra el dragón sin retroceder un solo paso. Y Mesoreia seguía exclamando y decía, che, eres de ese dragón, el adversario de este dragón, decía Mesoreia. Mientras Mesoreia abría sus alas en el aire, las garras y las colas del dragón nube se balancearon inusualmente imprudentemente. Mesoreia atacaba con su cola. Césulus saltó sobre ella y corrió sobre su espalda con un movimiento fluido. Césulus decía, ve. Y vas hacia abajo, decía Césulus. Mesoreia volcó en el aire y se estrelló contra el suelo. Así es, Césulus era muy poderoso y estaba dándole batalla a Mesoreia. Y Emilia dice, oh, a este ritmo podremos derrotar a Mesoreia. Y Césulus dice, vaya, eso no funcionará, tienes que aguantar eso. Emilia dice, ¿eh? Emilia, mientras hablaba, estaba activando su ataque también, ¿no? Y le lanza a Mesoreia un gran bloque de hielo sobre Mesoreia, que había caído al suelo por el ataque de Césulus. Hay un momento donde Emilia estaba atacando a Mesoreia y entonces estaba preparando su bloque de hielo, pero Mesoreia ataca justamente. Entonces Césulus dice, disculpe mi descortesía, y la agarra a Emilia y luego salta, ¿no? Ya que ese ataque era mortal y salva a Emilia. Emilia le agradece a Césulus. Entonces sigue la batalla, ¿no? Emilia dice, usa esto, Césulus. Césulus dice, ¿usar qué? Incluso si me dicen eso, no sé qué usaría. Oh, dice Césulus. Emilia había creado armas de hielo para hacer frente a Mesoreia. Césulus dice, eso es bastante espectacular, me gusta, es genial. A decir verdad, solo quería sostener una espada legendaria o mágica. Pero entonces Emilia dice, ¿no están buenos? Y Césulus dice, no es como si le dijera a alguien sobre este regalo, así que cambiemos de en secreto. En esta escena sería más llamativo balancear un arma contra un dragón. Y así sigue la batalla. Emilia dice, ahora que lo pienso, Priscila nunca dijo que tuviera frío tampoco, ya que Emilia quedó pensando, ¿no? Que al crear armas, ella no sentiría el frío, pero que podría ser demasiado frío para Césulus. A lo que Césulus dice, no te preocupes por eso, ya que se dio cuenta de la preocupación de Emilia, ya que había exclamado Emilia, porque se dio cuenta de su error, ¿no? De que aunque ella no siente frío, los demás sí. Césulus dice, tranquila, puedo compensar este inconveniente con el método de flujo, por lo que tanto yo como la gente del batallón estamos bien. Y Césulus seguía hablando y dicen, bueno, tiendo a salirme de mi flujo cuando el jefe y los demás están involucrados, pero es un hecho que soy especialmente especial para manejarlos de forma natural. Me dice, ¿especial? O sea, mientras Césulus hablaba, usaba frases raras que alguna vez Emilia había escuchado, ya que palabras desconocidas salían una tras otra. Emilia no pudo evitar darse cuenta y evitar reflexionar. Estas palabras raras que decía Césulus, a Emilia le hizo acordarse de Subaru. Cuando lo pensó un momento, tal vez en su mente Emilia dijo. Y Emilia le dice a Césulus, oye Césulus, ¿aprendiste esas palabras de Subaru? Césulus dice, ¿de Subaru-san? No, lo siento, pero te equivocas. Fue el jefe quien me enseñó esas palabras, pero su nombre no es Subaru-san. Emilia dice, ya veo mi error, parece que saqué conclusiones precipitadas. Emilia se desanimó por la respuesta de Césulus, ya que pensaba que estas palabras raras que decía Césulus probablemente le había enseñado Subaru. Y así Emilia dice, muy bien, ya me recuperé, luchamos contra Mesoreia juntos. Césulus dice, ese es un muy buen cambio de opinión. Ahora que lo pienso, ni siquiera he escuchado tu nombre todavía. Emilia dice, yo soy Emilia. No, quiero decir soy Emily. Césulus dice, veo que tienes tus razones, pero creo que es mejor si me abstengo de decir algo irreflexivo aquí. O sea, acuérdense que Césulus te tira bastante diálogos, bastante monólogos. Y Césulus dice, quiero pedirte un favor. Emilia dice, ¿un favor de mi parte? Césulus dice, sí. Cuando estés en medio de lidiar con ese dragón, ¿podría pedirte que quites esa cosa del camino? Césulus se apuntaba al suelo nevado. Los ojos de Emilia se abrieron con, Césulus dice, entonces hazlo, Emily-san. Haré mi trabajo. ¿Y qué tal si lo hago tan extravagadamente que solo el actor estrella de este mundo podría hacerlo? Decía Césulus emocionado. Entonces Emilia esparce la nieve que estaba en el suelo. Entonces Césulus se prepara y empuña 2 espadas de hielo y corrió directamente hacia el dragón. Las escamas de Mesoreia instantáneamente sintieron el peligro de la pequeña amenaza que se precipitaba sobre él. Mesoreia grita, no tientes suerte. Entonces comienza a rugir, todo furioso. Mesoreia arañó el bloque de hielo que estaba a punto de aplastar su torso, ya que acuérdense que Emilia estaba atacando también. Y así seguía la batalla épica. Emilia comenzó a pensar y a reflexionar en su mente, ¿no? Pensaba que este niño era muy poderoso con la espada, era alguien implacable. Y entonces habla en voz baja, por favor no te conviertas en alguien malvado como Rey, ya que se había acordado de su experiencia, en la atalaya de Pléyades, donde había un gran espadachín, ¿no? Pero que tenía una personalidad y no era una buena persona.
y seguía la batalla épica. Eso le había pedido a Emilia que deshiciera el hielo, no la nieve que estaba por ahí. Cuando de repente Emilia encontró a Madeline. Dice: Madeline, no es hora de dormir, despierta y persuádame sobre ella. Emilia levantó el cuerpo inmóvil de Madeline Eschar, que estaba enterrado en la nieve, y la llamó desesperadamente. Capítulo 105. Bastiones en el caos. Segunda parte. La historia otra vez nos remonta a donde se había quedado antes, con la batalla de Garfield contra Orvar, donde había aparecido Roswaal para también batallar con Orvar, ¿no? Había llegado Roswaal, donde Orvar decía que la regla básica de luchar contra un shinobi es perder la vida. Y en el caso de que el shinobi muera en el intento, se notifica al pueblo y se envía al siguiente hasta que el oponente muera. Entonces le pregunta a Roswaal cómo es que sigue vivo, ya que Roswaal había mencionado que en el pasado se había encontrado con shinobis. Y Orvar le decía que estaba confundido de que haya dicho que había estado con una pelea con un shinobi antes. Roswaal dice: es un poco complicado en ese sentido. Aparentemente los shinobis con los que me encontré también tenían sus planes y circunstancias. No sé si esa es la palabra correcta, pero eran fugitivos. Orvar dice: ¿shinobi fugitivo? Orvar dice: un shinobi que escapó de la aldea y no pudo haberlo hecho por un tiempo. Acuérdense que Roswaal pues dice que ya ha peleado con shinobis y todo, pero recuerdan que Roswaal pues es una persona que traspasa su alma en cuerpo a otro de sus descendientes y ha vivido muchísimos siglos. Y entonces durante toda su vida y durante muchos siglos ha tenido bastante encuentro con enemigos y uno de esos enemigos también han sido shinobis. Y entonces cuando Roswaal mencionaba estas palabras que ya había peleado con shinobis y todos, Orvar sacaba sus cálculos de cuándo había sido los últimos encuentros con shinobis que habían atacado a otros oponentes y como que se da cuenta que habían datos que no cuadraban. Y Roswaal dice: de todos modos, conocí a esos shinobi hace 40 años. Orvar hace: ¿eh? Y Orvar saca sus conclusiones, ¿no? Orvar dice: Shazuki y Reizo, ¿verdad? Estás hablando de esos shinobis fugitivos. Roswaal hace: Orvar dice: bueno, ellos dejaron el pueblo hace 40 o 50 años. Y los únicos que aún están vivos son sus hermanos. Los otros han sido asesinados, por lo que no hay más candidatos. Acuérdense, como les digo, que Roswaal ya ha vivido durante siglos y ha pasado su cuerpo uno tras otro y toda la cosa. Roswaal dice: bueno, no estoy obligado a responder. Orvar dice: bueno, es válido mantener a tu oponente en suspenso. Y así seguía la batalla, ¿no? Roswaal se une a la batalla y comienza a atacar, después del intercambio de palabras. Era una batalla épica, acuérdense que Orvar es un general divino. Y obviamente Orvar se va a atacar a Garfield para matarlo. Pero Roswaal lo salva a Garfield, ya que acuérdense que Roswaal es poderoso. Entonces Roswaal detiene uno de los ataques de Orvar y salva a Garfield. Y durante la batalla con Roswaal, el shinobi Orvar tira un arma escondida hacia el punto ciego de Garfield, ¿no? Y Roswaal detiene ese ataque. Entonces una cuchilla negra giratoria rozó la nariz de Garfield cuando pasó volando. Y Roswaal había salvado a Garfield, ya que había detenido uno de los ataques de Orvar, ya que Orvar usaba ataques y armas escondidas, o sea, ataques shinobi, pues, ¿no? Y Roswaal ya se los conocía esos ataques. Y Roswaal le explica a Garfield, ¿no?, que en el momento en que se separó de él, ya que estaban batallando los tres ojos, Orvar había arrojado una espada voladora al punto ciego de Garfield con las manos detrás de la espalda, ya que él es un shinobi y tiene técnicas secretas y movimientos ágiles donde el enemigo no tiene ni idea, ¿no? Y entonces Roswaal había detenido ese ataque al punto ciego de Garfield y él había bloqueado el ataque también. Garfield chasqueaba los dedos, ya que obviamente ser salvado por Roswaal para Garfield era una humillación, ¿no? O Roswaal había salvado la vida a Garfield, no una ni dos, sino ya 3 veces. O sea, obviamente en esta batalla, pues Orvar, como les digo, es un oponente muy poderoso, es un general divino. Y en esta batalla, pues ya había muchos momentos donde casi mataba a Garfield y era Roswaal quien lo había salvado. A lo que Roswaal le dice a Garfield: Garfield, no juzgues mal su tipo de fuerza, ya que si bien Orvar no era muy poderoso, que digamos en fuerza, que tenía bastante fuerza, era muy habilidoso como shinobi, sus técnicas y sus armas, y esto era bastante letal. Roswaal le dice a Garfield: Garfield, eres fuerte, pero tu oponente intenta pelear dentro de tu arena. Una vez que veas a través de sus artimañas, la mayor parte de la debilidad que albergas debería desaparecer. O sea, mientras estaba en la batalla y todo, una batalla épica, Roswaal también le decía a Garfield, ¿no?, que aprendiera, ya que este era otro tipo de oponente a lo que él estaba acostumbrado, ya que era un shinobi que usaba artimañas, herramientas, armas y movimientos especiales. Como Garfield no conocía estas cosas y él es más de combate fuerza a fuerza y toda la cosa, entonces se había visto en aprietos donde casi lo mataban, pues. Roswaal le dice: todo lo que puedo hacer es proporcionar cobertura. Tú eres la clave de esta batalla contra este general imperial de primera clase, Garfield. Le decía a Garfield, ¿no?, para que él derrotara a este oponente. Pero acuérdense que Roswaal ya había salvado varias veces a Garfield. Garfield obviamente sentía esto como una humillación y estaba molesto, pero así era la batalla. Y después de todo, Roswaal era su aliado, le guste o no. Roswaal le dice a Garfield: es cierto que tenemos mala química. Eres directo y honesto. Después de todo, siendo ese el caso, encontraré una solución para la diferencia que crea. Así que Garfield dice: una personalidad desagradable, le dice a Roswaal. Roswaal dice: bueno,
soy bastante confiable, ¿no? Garfield dice, deja de hablar. Y si no, no le queda otra a Garfield que cooperar con Roswaal y hacerle caso a sus consejos, ya que Roswaal le daba consejos y le decía lo que tenía que hacer en medio de toda la batalla, ¿no? Para que Garfield aprendiera y pudiera esquivar y darse cuenta de los movimientos del Shinobi. Corvo dice, vaya, 2 contra 1, se está volviendo molesto, ya que ahora Garfield con los consejos y enseñanzas de Roswaal, ahora le habían puesto en apuros a Orvar ya, porque ya estaban cooperando y intercambiando información en medio de la batalla. Garfield dice, solo tienes 2 oponentes, así que no tiene sentido quejarse de que son 2 contra 1. Ahora estaba molesto. Garfield dice, bueno, si no te parece bien, entonces ¿qué tal si te rindes, ya que estás en desventaja? Y Orvar se ríe, Tanto huir del enemigo como abandonar la batalla son la peor desgracia. Es algo peor que la muerte de un perro. Además, Garfield dice, Orvar dice, enfrentar a 2 contra 1 no es una razón para rendirme para mí. De repente, su figura volvió a desaparecer de la vista. Desaparecía, ya que este Shinobi era bastante ágil y bastante rápido, y desaparecía a la vista del enemigo. Entonces Roswaal le dice a Garfield, la entrepierna. Cuando Garfield mira sus entrepiernas, y se da cuenta que el viejo vicioso se levantaba de debajo de la tierra. Ojo que Roswaal tenía bastante conocimiento del estilo de pelea de los Shinobis. Entonces Garfield, con la ayuda de Roswaal, se daba cuenta de los ataques y podría esquivarlo. Entonces el viejo vicioso Orvar intenta atacar a Garfield desde la entrepierna. Y gracias a la información de Roswaal, Garfield se da cuenta y comienza a bloquearlo, ¿no? Y una batalla épica, con las artes de un Shinobi. Entonces la historia otra vez nos lleva con Subaru, donde Subaru comenzaba a pensar sobre las historias de los héroes, ¿no? De los mangas, que siempre los héroes llegaban tarde. Toda esa cosa. Subaru pensaba, vamos, somos patéticos al haber llegado al último momento. Ya que Subaru pensaba en los héroes, como le digo, de los mangas y las historias. Y seguía la batalla épica que Subaru dominaba con su batallón de Pleiades. Y obviamente Subaru estaba con Beatriz, con Tanza y todo lo demás atacando, ¿no? Y Beatriz usaba el chama. Y Subaru decía, hagámoslo, Beatriz. Y el batallón de Pleiades rugía, ra. Y mientras estaban dominando la batalla, era una batalla épica, Subaru exclama, odio el imperio de Volaki. Entonces, mientras iban avanzando, alguien le informa a Subaru, le dice, Swarsh, nos acercamos a la muralla de la ciudad. Necesitamos decidir si continuamos hacia la ciudad imperial o nos dirigimos a los otros bastiones para brindar apoyo. Gustavo Morello era el que le estaba dando el informe a Swarsh y le decía que tenía que decidir, ¿no? A lo que Subaru dice, ¿qué piensas, Gustav? ¿Cómo se supone que debemos atacar? Gustav dice, no estoy en condiciones de decidir eso. Me limitaré a presentar las posibles ventajas y desventajas. Si ingresamos a la ciudad imperial y llegamos al Palacio de Cristal, podemos acelerar la conclusión de la batalla. Si vamos a los otros bastiones para brindar apoyo, podemos reducir las bajas en ambos lados, con la ayuda de nuestra fuerza principal. Eso es todo. Subaru dice, qué preocupante, pero tenía que decir Subaru. Subaru dice, Gustav, Sam, lleva a Jian y a la mitad de los abanderados para apoyar a las otras batallas. Weiss, toma la otra mitad y mantén esta posición. Lo dejamos en tus manos. Si Subaru divide su grupo en 2, y obviamente son un montón. No son pequeños ejércitos, son bastantes, ¿no? Entonces dividen en 2 para que uno apoye por un lado y el otro siga el camino que están tomando, ¿no? Y Jian exclamaba y decía, estoy en eso, hermano. Estamos todos juntos en este barco. Weiss decía, por supuesto que estamos todos en el mismo barco, lagarto. Ya que es tu pedido, voy a escuchar, Swarsh. Subaru decía, si somos nosotros, entonces podemos hacer. Hydra decía, Swarsh, ¿qué debemos hacer? Subaru dice, eso es algo obvio, vamos a hacer una gran entrada a través de la pared, así es. Mientras un grupo se iba por otro lado, Subaru iba a seguir y iba a hacer un gran agujero en la pared. A lo que Subaru dice, Tanza, destrúyelo, cuento contigo. Y Tanza dice, Swarsh-sama, seguro que eres astuto. Entonces Tanza salta y con su gran fuerza ataca, patea el suelo mientras se dirigía a las murallas. Después de todo, Tanza era el atacante más fuerte en el escuadrón de Pleiades. Y Tanza grita, sí. Subaru dice, ve, vamos. Todos dicen, vamos. Tanza saltó y giró en el aire y con una gran patada golpeó, perforando las murallas. Momentos después, las murallas se hizo añicos y la figura de Tanza penetró aún más. La onda expansiva creó una grieta en el cuarto bastión de la muralla y la grieta se extendió por toda la pared y se deshizo y hubo un gran agujero, ¿no? Subaru se sentía muy triunfal y muy orgulloso de Tanza. Entonces Beatriz dice, esa pared parece que era fácil. Esto es absurdo, supongo. A lo que Tanza dice, es el escuadrón de Pleiades para ti. Tanza descendió del polvo en respuesta al murmullo horrorizado de Beatriz. Tanza desempolvaba su kimono. Era el tipo de chica cuya expresión facial apenas se movía. Sin embargo, en esta ocasión parecía estar un poco orgullosa de sí misma. Sí, Tanza estaba orgullosa por ser de gran ayuda al batallón de Pleiades y por hacer el gran agujero, ¿no? Sin embargo, a Beatriz
no pareció gustarle la actitud de Tanza. Bueno, como que Beatriz estaba un poquito celosa, ¿no? Después de todo, Subaru había conseguido una loli más. El Lolimancer lo hizo de nuevo. Beatriz dice, de hecho, tienes una expresión arrogante. Tanza dice, llámame engreída, pero nací con esta cara. Así es, amigos, había un intercambio de diálogos entre Beatriz y Tanza. Las dos lolis como que chocaban un poco, ¿no? Pero en el buen sentido, tampoco es que se tuvieran cólera ni nada, sino que chocaban un poco en los diálogos. Beatriz dice, las expresiones faciales son diferentes, supongo. Se pueden cambiar, de hecho. Y Luis, que estaba ahí, también hacía a. Mirando hacia abajo a la claramente distante Tanza, Beatriz, que estaba a caballo, se ruborizó. Entonces, como si estuviera del lado de Beatriz, Luis, que había estado aferrado a la espalda de Subaru, también comenzó a hacer un escándalo, ya que el ambiente estaba tenso entre estas dos lolis. Subaru gritó, espera, cálmate. A las chicas les dijo, ¿no? Subaru dice, vamos, no luches, somos un equipo, camaradas, una unidad. Beatriz hace, Tanza hace, entendido, Swarsh, juntos. Beatriz hace, supongo. O sea, como que Beatriz estaba un poco celosa, molesta, pues que esta loli también mirara con ojos de admiración a Subaru, ¿no? Le hiciera caso y que Subaru se llevara bien con Tanza, ¿no? Pero era como un celos sanos, no celos malos. Entonces el Lolimancer, pues, Lolimancer lo hizo de nuevo. Entonces ya sigue la batalla. Un soldado imperial, que arrastrándose entre el polvo, apuntó con su espada a Subaru. La espada apuntaba hacia Subaru. Y entonces Luis hace ¡wow! Instantáneamente la fuerza que sostenía a Subaru por detrás se volvió más fuerte y su visión cambió en un instante. Lo que sucedió fue que, en un abrir y cerrar de ojos, el caballo Galewin se movió. O sea, Luis había activado su habilidad, ¿no? Al ver que a Subaru lo estaban apuntando con una espada y se teletransportó. Obviamente ese soldado estaba mal herido y comienza a apuntar a Subaru con su espada. Entonces Hydra se sorprende y dice, ¿qué rayos? Ya que Luis se había teletransportado con todo y caballo y con todo y Beatriz, ¿no? Esta teletransportación asombró a Hydra, que sostenía las riendas y luego vomitó involuntariamente mientras sus órganos internos se agitaban. Porque Hydra también está en el caballo, ¿ya? Entonces Hydra se sorprende de que se habían teletransportado a otro lugar y obviamente esta sensación la había hecho vomitar. Y se sorprende sobre el poder también que habían usado. Y Beatriz entonces activa Shama. Soldado imperial dice que ya se seguían atacando, ¿no? En ese momento de que Beatriz activa Shaman, nubla los sentidos del soldado imperial, ¿no? Y entonces Tanza, mientras Beatriz había nublado los sentidos, Tanza le da una patada al enemigo, ¿no? Al soldado imperial, y lo derriba al toque. Entonces Tanza le dice a Beatriz, excelente trabajo. Beatriz dice, tú también, tu movimiento no fue malo, de hecho. Y así la atmósfera tensa que antes habían tenido, ese choque de egos que habían tenido estas lolis, ya se había dispersado, ¿no? Ahora ya se habían vuelto más camaradas. Subaru dice, bueno, es bueno ver a las niñas calentándose entre sí. Por cierto, Luis, no hagas eso tan de repente. Le has dado la vuelta al estómago de Hydra, aunque ayudó mucho. Luis dice, Subaru dice, buena respuesta. Hydra, respira hondo. Esta podría ser la primera y última vez que sucede. Hydra dice, yo haré mi mejor esfuerzo. Y comienza a vomitar. Y así sigue la batalla, ¿no? Y Subaru dice, cuento con ustedes, ¡vamos! Gustav dice, mi trabajo es cumplir con mis deberes, deberías hacer lo mismo. Wade dice, vamos a por ello, Swarsh. Es hora de regreso triunfal del escuadrón de las Pléyades con toda su fuerza imponente. Gian dice, Swarsh, defenderemos este lugar hasta el final. Ve a tomar el trono. Y el grupo de Gustav se dirigió a otro campo de batalla. Acuérdense que se dividieron en dos grupos. El grupo de Wei se detuvo para defender los muros derrumbados, mientras que Subaru dejó a sus hombres confiables en sus respectivos puestos, mientras golpeaba a Hydra en el pecho con la nuca. Y seguían avanzando, ¿no? Hydra dicen, bueno, parece que somos los primeros. Y así ellos habían avanzado y habían llegado primero. Subaru había entrado en la ciudad imperial de Lupugana. El paisaje era una capital imperial, escondido dentro de los altos muros. No se podía ver en su totalidad desde el exterior, pero era un arreglo de edificios metódico, ordenado y disciplinado. Subaru dice, el representante de esta ciudad debe ser un manojo de nervios para haberlo construido así. Y así el escuadrón de Pléyades irrumpió en la capital imperial. Beatriz dice, Subaru, ¿qué deberíamos hacer? Supongo. Tanza dice, Swarsh-sama, ¿qué hacemos? Lloyd dice, wow, dice. Subaru dice, por supuesto, es obvio. Dirígete directamente al Palacio de Cristal de la ciudad imperial. Frotemos esta cálida bienvenida directamente en el pomposo rostro de su excelencia el emperador. Beatriz, Tanza y Luis asintieron en respuesta a las palabras de Subaru, pero solo Hydra, quien se vio obligado a estar cerca de todos ellos, murmuró en voz baja. Hydra dice en voz baja, no pensando, con
4 hijos en el campo de batalla, supongo que no tenía el talento de un guerrero después de todo. Acuérdense que Hydra era el hijo de un molinero. Al mismo tiempo, el batallón de las Pléyades, liderado por Natsuki Subaru, atravesó las murallas de la ciudad y fueron los primeros en finalmente ingresar a la capital imperial de Lupugana. En el Palacio de Cristal, el mismo lugar en el que todos los rebeldes que estaban asediando la capital imperial, en sus planes para derrotar a los cimientos mismos del imperio, habían puesto sus ojos y estaban quemando sus vidas para llegar ahí. La sala del trono estaba ubicada en la sala más elevada y prestigiosa del castillo, con el estandarte del lobo atravesado por una espada izada en la pared detrás de él. Y allí estaba el emperador sentado. El emperador estaba sentado y tranquilo. Y una voz dice: de los innumerables hilos que has presentado, ¿a qué capa te referías con esto? Vincent dice: como era de esperar, no tienes emociones hasta la médula. Incluso cuando miras hacia arriba desde abajo, hacia el trono, fuiste expulsado de esta manera. Así es, o sea, el emperador estaba sentado y Vincent, o sea, Abel, se acercó con su espada. Capítulo 106. Bastiones en el caos, tercera parte. Belces estaba pensando en que la puerta de la sala del palacio estaba firmemente cerrada. Y entonces se encuentra con Ulvik y comienzan a hablar. Belces dice: Ulvik Dono, con respecto a la sala del trono, Ulvik dice: no voy a dejarte en la estacada, así que te diré la verdad. Su excelencia el emperador está presente, tanto el real como el falso, por lo que deberían tener una reunión cara a cara. Belces dice: no entiendo. Ulvik dijo: ¿no entiendes? Ulvik dice: ¿qué es tan difícil de aceptar? ¿Te preguntas cómo trajeron aquí al verdadero emperador? Si ese es el caso, fui guiado por el susurro de las estrellas. Si es, al parecer, Ulvik había ayudado a Vincent, ¿no? El verdadero. Belces estaba un poco sorprendido por Ulvik. Le decía que incluso en el campo de batalla, él puede caminar por un camino libre de flechas que caen. Incluso si los soldados atacan entre sí de cerca, él puede pasar sin que le alcance una salpicadura de sangre. Ulvik dice: sí, eso es como lo es, pero no es todo. Belces dice: ¿entonces servirás como una guía para prevenir el gran desastre? Ulvik dice: oh, ¿no es por reconocimiento de mi propia humanidad? Belces dice: si estuviera al tanto de esto, no habría pasado por alto este complot mío. Y es su excelencia que se sienta en el trono ahora, ¿verdad? Ulvik dice: ¿podría ser que consideres mis acciones como una traición? Eso es complicado, decía Ulvik y seguía hablando. Después de todo, para traicionar primero debes confiar en ti o confías en mí. Belces dice: no, caramba. Ulvik dice: ¿verdad? Me duele decirlo, pero permítame responder una pregunta, estimado primer ministro. No he cambiado mi punto de vista. Belces dice: ¿qué punto de vista? Ulvik dice: por supuesto deseo evitar el gran desastre y mantener la paz y la tranquilidad del imperio de Wallachia. Belces dice: entonces la confrontación al otro lado de esa puerta es necesaria, ya que ahora mismo estaba reunido Vincent y Abel, ¿no? O sea, el falso emperador y el verdadero emperador, que era Abel, con el alias, pero que era Vincent. Y Belces le preguntaba a Ulvik varias cosas, ¿no? Como él era el observador, el estragarse, entonces él sabía muchas cosas. Al menos eso era lo que suponía Belces. Y entonces la historia nos lleva al encuentro que tiene Abel con este falso emperador, Vincent. Pero obviamente el falso emperador no era nada más ni nada menos que Chichagol. Y entonces en esta conversación, el falso emperador decía: un hombre siempre rápido para actuar, siempre ligero en las palabras. No contaría con algo como el observador estelar, que puso su fe en los cielos arriba. En primer lugar, no espero ningún tipo de lealtad de esa cosa. Si la jerarquía se ha establecido en base a la lealtad, Wallachia no se habría conservado como está hasta el día de hoy. Pero entonces de nuevo, si mi ruina hubiera sido el resultado de no poder cuestionar las ventajas y desventajas de las ambiciones que has acumulado, entonces uno puede decir fácilmente que es natural que la perspectiva de que yo cruce el piso del palacio de esta manera. Estas palabras eran de Abel, mientras él caminaba y pisaba la alfombra como la sangre. Miraba firmemente a este falso emperador mientras caminaba y se dirigía hacia él, con los brazos cruzados, mientras se dirigía hacia él. El hombre que estaba sentado en el trono, Vincent Wallachia, o al menos el falso emperador que estaba sentado en este trono, estaba de brazos cruzados. Y Abel otra vez habla y dice: dime, ¿se han hecho realidad tus deseos de expulsarme y unirme así a Belces? Vincent dice, o sea, el falso emperador. Aquí la novela nos narra como Vincent sus palabras, pero todos sabemos que es Chichagol. Ya para aclarar, voy a decir Chichagol si no se pueden confundir. Chichagol dice: no, todavía no, o sea, el falso emperador. Todavía no he obtenido el resultado que busco. Abel se queda en silencio ante esta respuesta y sigue hablando y dice: todavía no has obtenido lo que buscas, ¿verdad? Abel se quedó pensando y cierra por un momento los ojos. Él dice: eso es un engaño. Vincent se queda en silencio, o sea, Chichagol. Abel dice: expulsándome del trono, eliminaste a Ghost de la ecuación, ya que se había enterado de la situación. Planeó anticipar y aplastar mis planes después de mi escape, y participó en la destrucción de la ciudad demonio. Las brasas ardientes se han extendido a toda la nación, permitiendo que los límites de la capital imperial, un lugar donde los rebeldes armados con sus diseños de insurrección nunca han podido llegar. Vincent dice, o sea, el falso emperador: ¿crees que no hubiera sucedido así si hubieras estado tú en el trono?
Abel dice, para empezar, si yo hubiera estado en el trono, todo esto ahora no habría llegado a buen término. Como resultado, la conflagración que has provocado ha quemado el imperio. Sin embargo, existe una forma de apagar inmediatamente estas llamas, decía Abel. Abel había transmitido claramente sus intenciones. Y Abel dice, Vincent dice, tu único error fue tener una vista de pájaro del tablero. El falso emperador, diciendo estas palabras, se levantó del trono. Y luego la historia nos lleva con otro escenario. Estaba Ran con la gente de Chudrak atacando. Ran hacía y tiraba su magia, el Fula, su magia de viento, pues no, mientras luchaban con los enemigos y los golems de piedra. Recuerden que había bastante golems de piedra y Ran junto con la gente de Chudra estaban atacando. Ran usaba el Fula, el Fula, el Fula. La gente de Chudra estaba avanzando bastante y estaba teniendo la ventaja. Todo esto gracias a Ran, ya que Ran tenía su magia que era muy poderosa. Las mujeres guerreras estaban usando su fuerza preservada para aplastar a las fuerzas del casi impenetrable tercer bastión. Así es, estaban atacando el tercer bastión. Y estaban muy contentas por la ayuda de Ran, ya que Ran era muy poderosa. Y obviamente era una batalla épica con flechas y toda la vaina. Golems, espadas y mucha magia. De parte de Ran más, porque acuérdense que el imperio de Wallachia no es casi común, digamos, que usen magia, sino usan más las técnicas del flujo. Luego se encontraron con Sir y Sir gritaba, retírate. Ya que acuérdense que estaba atacando Moguro también, que era uno de los generales divinos que era muy poderoso. La amenaza de Moguro Hagane, que se había convertido en uno con la muralla de la ciudad, no disminuiría sin importar cuántos golems de piedra fueron derribados. Así es, todos estos golems eran causas de Moguro y él sacaba un montón de golems. Ran se quedó pensando por todo lo que estaba pasando y analizando. Yamal dice, carajo, no le des la espalda a tu enemigo, sigue siendo un general de primera clase. Moguro Hagane se había convertido en una enorme figura de proporciones increíbles. Fue golpeado en la espalda por las vulgares palabrotas de Yamal. Así es, Moguro Hagane se había convertido en un colosal. Moguro Hagane dio un paso gigante hacia la ciudad imperial. Le dio la espalda a Ran, a la gente de Chudra y a las multitudes de guerreros que se encontraban en el campo de batalla, y se dirigía hacia otro lugar. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. ¡Hey, corte comerciales! Recuerda dar like, comentar #Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales.